Hola suscriptores, os aconsejo llevar cascos auriculares para tener una mejor experiencia y si podéis o queréis podéis estar con el fanfic de fondo mientras jugáis un juego para que tengáis algo interesante de fondo para escuchar. Ahora sí, comencemos este capítulo. Capítulo 8. Llamas congeladas y rompiendo el futuro. Ruido sordo. Mi cabeza. ¿Alguien supo el nombre a ese camión? Murmuró la voz de un niño. Aizawa. Fue la respuesta de más de una docena de personas más. Todos los niños estaban en distintos estados, golpeados y magullados, con solo una pizca de cansancio. Estaban teniendo su entrenamiento semanal de artes marciales con Aizawa y Yamada. Nemuri y Oboro querían ayudar, pero estaban fuera por trabajo y estudios y Tensei representaba a su familia en la Expo de este año y tuvo que cancelar durante 2 semanas. Toma 5 y prepárate para empezar de nuevo. No permitiré que mis futuros colegas héroes no sepan luchar. Aizawa le dijo al grupo, su sonrisa sádica a la vista ya que no había estado usando su arma de captura mientras todavía estaba entrenando para usarla y no quería herir a uno de los niños. Voy a tomar algo de beber, ¿alguien quiere algo? Hey. Era un tipo duro, no un torturador, podía conseguirles una botella de agua de vez en cuando. Sí, Aizawa Sensei. Fue la respuesta que recibió de todos los niños presentes, incluso si no podían levantarse del suelo. Regresó a la casa después de asentir con la cabeza a Izashi desde el patio trasero donde habían estado teniendo sus sesiones de práctica ahora que no necesitaban el área para el jardín personal de la casa Midoriya. La peculiaridad del niño había ampliado constantemente el jardín dimensional durante los últimos meses y ahora era lo suficientemente grande como para soportar la ingesta de alimentos de todo su grupo y al mismo tiempo dejar suficiente espacio para nuevas plantas experimentales. Shota estaba muy interesada en la que actualmente estaba creciendo a un ritmo comparativamente pausado y que parecía una típica planta de calabaza de botella cultivada en espaldera. Izuku, ese genio absoluto, había logrado que, cuando crecieran por completo, pudieras llenarlos con agua caliente y agitarlos para obtener café negro recién hecho mientras viajas. Todavía no estaba seguro de cómo compensar al niño si realmente terminaban trabajando y haciendo un café decente, pero se estaba asegurando de darles a los niños una instrucción exhaustiva hoy y la semana pasada para ayudarlos a mantenerse seguros. Sabía que Nezu todavía estaba planeando una recompensa por los que hizo hace 2 semanas y que hacían lo mismo pero con sabores de té aleatorios por cada recarga. Esa todavía no era la planta más extraña que había visto crear a Izuku recientemente, no, ese título pertenecía al horrible árbol de la carne. Izashi se había encargado de mostrarle a Inko una serie de mangas sobre comidas extrañas y uno de los números especiales contenía un árbol que tenía un enorme trozo de carne ensartado en la parte superior. Si bien encontró la planta interesante por sí sola, Izashi le mostró la versión anime de la misma planta que tenía un montón de trozos de carne en varias ramas de los árboles. Hizo que Izuku cultivara una de las versiones manga para cada tipo de carne y otras para diferentes cortes de carne. En realidad, habían sido un gran éxito para todos, todo el grupo de personas que conocían la peculiaridad de Izuku ya habían cambiado a comer exclusivamente las frutas y verduras que él cultivaba y ahora también podía proporcionarles cualquier corte de carne. Izuku les había asegurado a todos que eran lo mejor que podía hacer, pero pidió que cada planta solo se cosechara una vez a la semana mientras aún estaba ganando resistencia para compensar el crecimiento del árbol Sensu. Nezu estimó que al ritmo actual de mejora de Izuku eso sería aproximadamente en 1 año y medio a partir de ahora, por lo que fue una suerte para todos que cada trozo de carne pesara aproximadamente 15 kilos y permaneciera fresco durante casi un mes, por lo que hasta ahora no se había desperdiciado. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el sonido de las tazas de té chocando contra los platillos y una conversación que se mantenía en la sala de estar. Normalmente, Shota no se habría molestado en escuchar a escondidas, especialmente no en una de las conversaciones de Inko, ya que la mujer, si bien era una de las personas más amables y comprensivas que jamás había conocido, también era una de las personas más aterradoras del planeta y no quiero que ella piense que él estaba husmeando en sus asuntos. Esta vez, sin embargo, la escuchó decirle a alguien que los niños estaban afuera y que podían unirse a ellos en lugar de escuchar la aburrida conversación de los adultos. Asomó la cabeza por la esquina mientras caminaba hacia la cocina para ver a una mujer sentada con Inko con cabello blanco como la nieve, bebiendo té con greenete y un niño con una división simétrica en medio de su cabeza de cabello blanco y rojo.
Los ojos del niño también eran de diferentes colores y parecía al menos un poco interesado en conocer a los otros niños mientras ya se estaba levantando del sofá y preguntando direcciones. Shota se dio la vuelta y se dirigió a la cocina para tomar la hielera y la llenó con hielo y mucha agua embotellada antes de regresar a la puerta para ver al niño observando en silencio al grupo de niños que todavía estaban tumbados descansando en el césped. Aquí hay agua. Toma tus paquetes de hidratación y una botella y haz algunos estiramientos mientras Hisashi y yo discutimos el plan para la próxima hora. Gritó Shota mientras abría la hielera y dejaba el tazón de paquetes envueltos individualmente de algún tipo de polvo vegetal que funcionaba como una mezcla de bebidas deportivas. Todavía no estaba seguro de cómo la peculiaridad de Izuku los hacía crecer en las medidas exactas y los tenía todos envueltos en paquetes de hojas delgados pero herméticos y no estaba dispuesto a preguntar ahora. La imaginación del niño estaba loca. Los niños gruñeron mientras todos se empujaban y levantaban del suelo y se dirigían hacia los refrigerios como pequeños zombies, o como Shota antes de su café de la mañana. Ninguno de ellos había visto al recién llegado todavía y al niño parecía no importarle mientras observaba a todos tomar un pequeño paquete de hojas y verter el contenido en una botella, agitarlo y luego pasarlo a quien prefiriera un sabor específico. Shota notó que el chico nuevo estaba mirando el tazón de paquetes con intriga y lentamente se acercó para probablemente pedir probar algunos o tal vez presentarse primero y luego pedir probar algunos. Se acercó bastante antes de que Hiro escuchara sus zapatos desplazando la hierba y ella señalara al niño a todos los demás. Hola. El chico de 2 tonos dijo en voz baja, obviamente no muy versado en presentaciones. Incluso los grillos no tenían nada. ¿No hablas japonés?, preguntó el niño, con la cabeza inclinada hacia un lado en lo que era una expresión adorablemente incómoda de incomodidad por ser el centro de atención. Izuku respiró hondo y dejó su botella de agua para caminar hacia el recién llegado, sin darse cuenta de que Himiko había agarrado su botella de agua en el momento en que se dio la vuelta. Decidió romper el hielo y ayudar al niño claramente incómodo y ver que lo trajo aquí. Hola. Soy Midoriya Izuku, estos son mis amigos y compañeros de entrenamiento. ¿Estás perdido? No sé quién eres, pero si necesitas ayuda, estamos aquí para ayudarte. Su presentación fue recibida con un silencioso varón. De Eijiro y asentimientos del resto de su grupo de amigos y su hermana que se habían unido a las sesiones de entrenamiento para pasar más tiempo con todos. El chico de 2 tonos frunció el ceño y respondió nerviosamente. No estoy perdido. Mi madre está adentro preguntando sobre el té que produce la persona que vive aquí y me dijeron que debería salir y pasar tiempo con gente de mi edad. Solo tenía curiosidad por tu bebidas y no sabía cómo preguntar por ellas. Terminó mientras miraba hacia otro lado avergonzado. Oh. ¿Eso es todo? Aquí, te conseguiremos uno para que puedas probarlo. ¿Tienes algún sabor de jugo favorito?, preguntó Izuku, ya guiando al niño hacia la mesa a pesar de aún no saber el nombre del niño. ¿Qué es el jugo?, preguntó el niño, sin estar familiarizado con el nombre. Izuku se congeló, lentamente volviendo la cabeza hacia el chico confundido y más que un poco preocupado, algo que se encontró en la mayoría de los rostros de sus amigos, así como en sus mentores del día. ¿No sabes qué es el jugo? El chico simplemente se quedó allí, con la confusión creciendo en su rostro. No. ¿Debería? Si no te importa que te pregunte, Izuku intentó pedirle un nombre. Todoroki. Proporcionó el ahora llamado chico Todoroki. ¿Cierto, Todoroki? Si no sabes qué es el jugo, ¿qué bebes en casa o en la escuela? He estudiado en casa, así que los dos son el mismo lugar. En cuanto a lo que bebo, tengo agua, té, y aunque mi hermana me ha dicho recientemente que no, sostengo que el caldo de mi soba frío es una bebida. Dijo Todoroki, con una cara que contradecía solo la mayor seriedad. ¿Entonces no bebes jugos, refrescos, café o bebidas energéticas?, preguntó Mina desde atrás. Su rostro era una representación perfecta del horror, uno que compartían Denki y Himiko. Sé lo que es el café, pero mi madre dijo que no podía tomarlo hasta que fuera mayor. También sé lo que es el refresco, pero mi padre dijo que nunca debía tomarlo. Dijo que era un veneno para un cuerpo sano y que no se me permitió envenenarme. Nunca había oído hablar de jugos hasta esta conversación y recién ahora escuché de bebidas energéticas. Por favor, explíqueme qué son, dijo el niño, sin darse cuenta de cuánta lástima estaba recibiendo de todos los presentes. Cierto, bueno, puedo estar de acuerdo con lo del café. No es exactamente saludable para las personas más jóvenes, aunque no es difícil contrarrestar sus efectos.
Los refrescos no son saludables, pero no los llamaría veneno. Es solo mucha azúcar. El jugo es una bebida hecha del líquido extraído de las frutas. Si bien es azucarado, generalmente es mucho más saludable que los refrescos y si se bebe con moderación es una excelente fuente de las vitaminas que normalmente se obtienen de dichas frutas. Energía bebidas aunque, sí, no las bebas. Yao Momo apareció junto a Izuku para ayudar a explicar mientras sostenía una botella de agua y un puñado de paquetes. La pregunta ahora es ¿cuál es tu fruta favorita, Todoroki-san? Preguntó Izuku, ahora capaz de volver a una conversación algo normal. Tenemos manzana, melocotón, mango, naranja, limón, yuzu, pitaya, cereza, fresa, arándano y frambuesa. Soy bastante partidario tanto de la pitaya como del mango. No he probado otras frutas, así que no puedo dar una opinión sobre ellas. Aunque no me gustan mucho las naranjas, los limones ni los melocotones. Respondió el niño, ahora curioso por probar una bebida hecha de algo que normalmente solo recibe de su madre cuando ella descubre que tuvo una dura sesión de entrenamiento. Momo buscó en los paquetes y encontró uno con polvo de fruta del dragón y añadió un poco a una botella recién abierta antes de agitarla y entregársela al chico que tomó la botella y se quedó mirando la bebida ahora de color rosa oscuro. Levantó la vista y observó cómo varios de los demás tomaban sorbos de sus propias bebidas, incluidos los dos hombres mayores que habían aprovechado el tiempo que los niños pasaban conversando para tomar sus propios refrigerios. Decidiendo que no estaría de más probar la bebida, abrió la tapa y la olió, oliendo la fruta que tanto le gustaba cuando su madre cortó una para que la disfrutara, tomó un sorbo cuidadoso y medido, cerró los ojos y dejó que permanezca en su lengua como le enseñaron a hacer con el té para determinar si era una mezcla de calidad decente o no. Abrió los ojos de golpe, la bebida fría le resultó deliciosa. Tan dulce y ligeramente amargo como estaba acostumbrado y muy refrescante bajo el sol de media mañana. Continuó disfrutando de su bebida mientras los demás sonreían ante su reacción y volvían a tomar sus propias bebidas para prepararse para más entrenamiento. Apartó la botella de sus labios el tiempo suficiente para preguntarle al chico de cabello verde, mi gorrilla, cierto mi gorrilla, ¿podría tal vez probar el jugo de mango también? Izuku estaba muy feliz de hacerlo, sacó uno de los paquetes de mango y preparó una botella nueva para el chico nuevo y se la entregó mientras él buscaba la suya, notando ahora que Himiko había tomado el suyo y se encontraba demasiado cansado para perseguirla. Así que se conformó con un puchero ofendido que solo sirvió para hacer reír a la chica, así que se dio por vencido, se preparó otro y se lo bebió antes de comenzar a estirarse para relajar su cuerpo nuevamente. Todoroki tuvo problemas para decidir cuál de los dos sabores prefería. También se dio cuenta de que había varios otros sabores disponibles para probar y, aunque estaba ansioso por hacerlo, no quería que el grupo usara toda el agua solo para poder probar nuevos sabores. Tal vez podría pedir algunos de los paquetes para llevarlos a casa y probarlos en su propio tiempo. Mi gorilla-san. ¿Te importaría si pidiera algunos de esos paquetes para mí para cuando mi madre y yo nos vayamos? Me gustaría probar los sabores que aún no he probado pero que no quiero gastar. Toda tu agua. Claro, Todoroki-san, te daré algunos de cada sabor para que los pruebes. Solo avísame cuando te vayas para poder agarrarlos. Por ahora, aunque necesito prepararme para la próxima ronda de entrenamiento. Izuku respondió mientras terminaba su rutina de estiramiento cuando notó que Aizawa y Yamada regresaban al grupo. Le sonrió al chico nuevo y se volvió hacia sus mentores con el resto mientras Todoroki obtendría su nombre antes de que terminara el día, estaba decidido, se sentó a un lado y los observó pasar por varias rondas de combate sin peculiaridades. Punto de vista de Inko, gracias por tomarte el tiempo de tu día Midoriya-san. Soy Todoroki Rei y he querido reunirme contigo durante varios meses, pero no pude encontrar el tiempo para llevar a mi hijo menor a verte. Dijo la mujer de cabello blanco sentada frente a Inko, inclinándose ligeramente desde su posición sentada. Quería agradecerte en persona por tu maravilloso té. Inko despidió su reverencia. No necesitas agradecerme por los productos que vendemos, Todoroki-san. Los vendemos para mantener nuestro sustento y porque nos da algo que ver con los productos de la experimentación peculiar de mi hijo. No hay manera de lo contrario, consumiríamos todos los productos que él crea. Le explicó a la otra madre. Sea como sea. No puedo expresarle hasta qué punto su té ha ayudado a mi familia. Las tensiones estaban aumentando debido a que mi hijo mayor y mi esposo tenían opiniones diferentes sobre la futura carrera de mi hijo y yo había estado tratando desesperadamente de calmarlos antes de las inevitables consecuencias.
No sé qué mezcla usas, pero tu té es lo único que ha funcionado para calmarlos a ambos y tener conversaciones civilizadas entre ellos y poco a poco estamos superando los problemas con nuestros hijos mayores. La peculiaridad de mi hijo y los problemas que ha causado. Dijo Rei, arrojando luz sobre la razón por la que quería reunirse en persona. Ese té es bastante bueno, sí. Mi hijo dijo que quería hacer un té que pudiera calmar los nervios y energizar el cuerpo. Aún no hemos escuchado comentarios negativos y es nuestro producto más vendido por volumen individual vendido. Puede que no sea nuestra la versión que lanzamos al público es la que más gana, ambos tan saludables como la versión pública, solo que más caros debido a su mayor efecto. Explicó Inko, feliz de hablar sobre los productos que su hijo ha creado, al mismo tiempo que estaba orgullosa de sí misma y agradecida a los Yaoyorozu por el buen funcionamiento del negocio. ¿Existe una versión calmante más potente? Me gustaría mucho probar esa, siempre y cuando no tenga repercusiones negativas para la salud. Podría ser el último empujón que mis hijos necesitan para resolver sus diferencias de opinión. Dijo Rei, feliz de que haya otra opción para probar que podría ser exactamente lo que esperaba. No hay problema. Cuestan aproximadamente 4 veces el precio de las mezclas públicas, pero también son bastante sabrosas y muy efectivas. Hemos investigado bastante para asegurarnos de que solo tenga efectos positivos en el cuerpo humano, que incluyen la mejora tiene un efecto calmante y, si se toma antes de acostarse o cuando el bebedor está físicamente cansado, puede ayudar a dormir bien por la noche. Yo mismo lo he bebido varias veces solo por sus beneficios para dormir cuando tengo que lidiar con tipos desagradables. Inko tranquilizó a la mujer, bebiendo un nuevo té a base de mango con el que Izuku la había sorprendido después de recibir la idea de Nezu durante una de sus clases. Le dijeron que aumentaba la agudeza mental y facilitaba la concentración. Hasta ahora pudo comprobar los efectos y no había encontrado ningún inconveniente. Dormir mejor solo puede mejorar la situación. Por favor, me gustaría comprar un poco de la mezcla calmante más potente para probar en casa y volveré por más si resulta eficaz. Tengo la esperanza de que mi marido finalmente acepte recibir asesoramiento para la familia para ayudar a revertir los efectos que sus desacuerdos han tenido en el resto de nosotros, así como en ellos mismos. Me preocupaba lo que podría haber pasado si no podía encontrar nada para ayudar con esto. Preguntó Rei con ojos llorosos, a lo que Inko le entregó un pañuelo que Himiko había hecho mientras ella y Ri aprendían a coser. Había añadido patrones bordados de gatitos a la tela y, en opinión de Inko, era adorable. La matriarca Todoroki aceptó agradecida la tela y sonrió al ver el trabajo de lo que seguramente era un niño que recién comenzaba a aprender el oficio y decidió ayudar a su pequeña Fuyumi si ella también quería aprender. Las dos mujeres pasaron las siguientes horas disfrutando de la compañía de la otra e intercambiando historias sobre sus hijos hasta que Rei recibió una notificación en su teléfono de que su esposo regresaría a casa temprano esa noche. Bueno, Inko-san, me temo que Shoto y yo tenemos que irnos. Mi esposo llegará temprano a casa y tenemos un viaje de 4 horas de regreso. Gracias nuevamente por aceptar reunirse conmigo y por probar la nueva mezcla de té. ¿Te importaría mostrarme el camino al patio trasero para poder recoger a mi hijo? Preguntó Rei, ansiosa por llegar a casa ahora para probar el nuevo té. No hubo ningún problema, y por favor síganme. Tomaremos nuestros zapatos y daremos un rápido paseo por el costado de la casa para buscar al pequeño Shoto. Inko respondió mientras guiaba a su invitada hacia la puerta y hacia el patio trasero donde encontraron al grupo de 14 niños sentados con las piernas cruzadas frente a Hisashi y Shota mientras meditaban, claramente habiendo terminado el día y relajándose para relajar los músculos adoloridos por el mañana de entrenamiento de alta intensidad. Inko notó que a la mayoría de los niños se les habían aplicado parches del ungüento para hematomas de Izuku en las partes visibles de sus brazos y piernas y supo que sanarían en un par de horas. Vio que Shoto se había unido al grupo y también tenía algunos parches del ungüento verde claro en sus brazos y estaba sentado con los demás. Iba a llamar a todos cuando notó que Shota comenzaba a levantarse. Muy bien, Munchkins, eso es todo por hoy. Hisashi y yo tenemos que regresar ahora. Todos ustedes lo han hecho bien hoy y quiero ver si pueden hacer alguna mejora para nuestra próxima sesión del sábado. Recuerden estirar antes y después de cada haga ejercicio, beba mucho jugo, no solo las bebidas deportivas Asido, Kaminari, Kaibara. Sobre todo, descanse mucho. Todavía son jóvenes y están creciendo y, especialmente, necesitan tiempo de inactividad para que sus cuerpos se desarrollen correctamente, no los dejaré obstaculizar vuestro futuro al exagerar ahora.
Shota dijo con Izasi levantando 2 pulgares a los niños y visiblemente conteniéndose de gritar por costumbre, incluso si todos lucían una raya del jugo de bayas Dragonfell, el joven seguía siendo la persona más ruidosa que Inko había conocido y creció con Mitsuki, Aizawa y Yamada Sensei. Los niños gritaron al unísono. Comenzaron a pararse y a moverse hacia la hielera por otra botella de agua mientras terminaban de relajarse y Rei se acercó a su hijo para recogerlo y poder salir. Ella observó cómo él reconocía su presencia y se giraba hacia el chico de cabello verde y le hacía una pregunta mientras hacía un gesto en su dirección. El niño la miró y saludó con la mano, luego asintió con la cabeza y se acercó al cuenco mientras sacaba paquetes con marcas diferentes hechos de lo que podrían haber sido hojas. Madre, estaré lista para partir pronto. Recién estoy recibiendo algunos de estos deliciosos paquetes de mezcla de jugos, dijo Shoto mientras su madre se acercaba. No del todo, Shoto-kun, dijo el chico de cabello verde mientras todavía hurgaba en el gran tazón de vidrio. Estas no son mezclas de jugos. Son mezclas de bebidas deportivas aromatizadas con el jugo hecho de las mismas frutas. Puedo conseguirte algunas mezclas de jugos si quieres. Están en la cocina, pero son especialmente para cuando entrenamos y necesitamos algo más que agua para rehidratarnos. Mis disculpas, y si no te importa, también me gustaría probar algunas de las mezclas de jugos, Izuku, dijo su hijo, asintiendo con la cabeza ante la nueva información y guardándola para más tarde. No hay problema, aquí tienes 3 de cada uno de los sabores para las bebidas deportivas y dame solo un minuto mientras tomo algunas de las mezclas de jugos. El niño, dijo Izuku mientras se giraba y depositaba sus zapatos mientras entraba nuevamente a la casa. Shoto, ¿has disfrutado aquí esta mañana? Rei le preguntó a su hijo mientras se giraba hacia ella, habiendo conseguido una bolsa para llevar todos los paquetes que le había dado Yaomomo, quien discretamente le había limpiado el jugo de bayas del estómago para mostrarle la bolsa. Tengo madre. Esto fue muy divertido. Iba a observar cómo hacían lo que iban a hacer, pero noté que estaban haciendo combates sin peculiaridades y decidí unirme a ellos. Tuvimos muchos descansos y pudimos hablar durante esos descansos. Me gustaría pensar que hoy he hecho algunos amigos, dijo Shoto, su habitual cortesía mostrándose a través de sus palabras mientras ella veía sus ojos iluminarse de emoción. Notó que Izuku regresaba, se ponía sus zapatos de exterior y servía más paquetes, principalmente rosados y rojos esta vez para los patrones en forma de hojas. Estoy feliz de que te hayas divertido y tal vez hayas hecho algunos amigos de tu edad, cariño, pero tenemos que empezar a regresar a casa. Me encantaría traerte de regreso la próxima semana si no les importa recibirte otra vez. No nos importa en absoluto, Rei-san. Siempre estoy feliz cuando mis hijos hacen un nuevo amigo. Siéntete libre de traer a más miembros de tu familia la próxima vez, me encantaría conocerlos a todos. Inko intervino al haber visto a los niños interactuar con el chico nuevo y notar que ya lo estaban tratando como a uno de los suyos. Esperaría al menos unas cuantas visitas más antes de incluirlos en el círculo si los niños todavía querían pasar el rato juntos, pero sabía que era más que probable que sucediera. Correcto. Estaremos encantados de tenerte de nuevo cuando quieras venir. Estamos en la escuela hasta las 2 de la tarde, excepto los fines de semana, cuando somos libres para pasar el rato o si quieres unirte a nosotros para otra reunión. Día de entrenamiento, añadió Izuku, su sonrisa parecía agregar otro sol para que evitaran mirar directamente. La madre y el hijo de Todoroki se fueron con muchos saludos y los niños decidieron trasladar su reunión a la dimensión del jardín. Nezu había estado tratando de explicarle el concepto de internet y cómo funciona a Izuku para ver si tal vez podrían cultivar una planta que permitiera el acceso dentro de la dimensión, pero era un tema complicado e incluso si Izuku era muy inteligente, lo era. Todavía le faltaba un poco para cumplir 8 años y los matices todavía se le escapaban. Inko siguió a los niños hasta la cocina de la casa del árbol y pidió que todos la ayudaran a preparar el almuerzo antes de dejar a los niños solos mientras ella se iba a trabajar en el papeleo del negocio. Logró obtener la promesa de todos los niños de que no se meterían en muchos problemas mientras ella no estuviera y regresó a través del portal. Izuku. Punto de vista, muy bien chicos y chicas, ¿qué pensamos de Shoto? Izuku gritó entre bocados del curry que habían preparado juntos. Un poco incómodo, pero dijo que nunca había ido a la escuela antes, así que supongo que no está acostumbrado a estar rodeado de gente que no sea su familia. Dijo Mina, solo hablando con un poco de arroz en la boca y sin escupirle nada a Tenya por total accidente y no puedes probar lo contrario.
Le tomó un tiempo entenderlo, pero una vez que lo hizo se volvió un tipo genial. Fue realmente varonil que ya tuviera tanta práctica con las artes marciales. Añadió Eijiro, mientras se aseguraba de no escupir comida a nadie. De acuerdo. No parecía antipático, simplemente no estaba acostumbrado a las señales sociales. Aunque creo que ya había escuchado su apellido antes, posturó Yaomomo, con el dedo en el labio inferior mientras reflexionaba, un hábito que adquirió de Tsuyu. Todoroki es el apellido de Endeavor Romeo Izuku, aún asegurándose de hablar entre bocado y bocado. No es exactamente conocimiento generalizado, pero tampoco es información realmente oculta. El nombre de Endeavor es Todoroki Enji. Su esposa, hemos aprendido hoy, es Todoroki Rei, si escuché bien a mamá, y al menos uno de sus hijos es Shoto. Creo que la revista decía que tenía 4 hijos. Solo tú sabrías tanto sobre el Izukun del héroe. Dijo Himiko mientras juguetonamente lo golpeaba en el costado, haciéndolo casi escupir un bocado de arroz en toda la cara de Chako-chan. De todos modos, Shoto-kun era una persona bastante amigable con mucha experiencia en artes marciales para su edad y un vocabulario que habla de buenas habilidades académicas. Se adaptó bien una vez que se unió a nosotros para practicar. Dijo Tenya, después de haberse limpiado los granos de arroz de la cara con solo una pequeña mirada dirigida a Mina y solo unos cuantos golpes completos en el brazo en su dirección. Bien. Quería asegurarme de que todos estuviéramos en la misma página. Creo que podría unirse a nosotros en algún momento en el futuro, solo una sensación que tuve mientras interactuábamos. Dijo Izuku mientras llenaba su plato por segunda vez. Eso probablemente dependerá más de sus padres que de él mismo, Izuku. ¿Sabes lo importante que fue para nosotros unirnos al grupo propiamente dicho? Dijo Sen mientras le ponía lo último de arroz a su fantasma y limpiaba el resto de la salsa de curry con un poco de pan de pita que recogieron de un árbol de aspecto extraño con dicho pan colgando de sus ramas bajas. Lo sé, es solo un presentimiento que tengo. Probablemente lo sabremos cuando toda su familia pueda venir a visitarnos junta. Si no se ven afectados por las plantas defensivas, no veo ningún problema. Tuvimos la desafortunada racha después de todo, estuve con esos embajadores franceses hace unos meses, ¿cómo se llamaban? ¿Aoyama? Reflexionó Izuku antes de comer su plato ahora lleno. Sí, los Aoyama. Es una lástima. Era un placer estar cerca de Yuga. Lástima que sus padres fueron bloqueados por la hierba del laberinto. Dijo Kinoko, habiendo terminado de cortar y freír los champiñones extra para agregarlos a su propio plato. Aún no sé por qué fueron bloqueados. Nunca los había conocido antes, ¿por qué tendrían intenciones maliciosas hacia mi familia? Preguntó Izuku, sabiendo que no obtendría una respuesta concreta, los encogimientos de hombros que recibió de aquellos que no se llevaban activamente la comida a la boca fue lo que esperaba. Continuaron con su charla y trasladaron los futones al área de la sala de estar para tomar una siesta en grupo y luego jugaron o discutieron nuevas aplicaciones para sus peculiaridades hasta que todos tuvieron que irse por la noche. Era una rutina agradable para todos y cada día se hacían más amigos. 2 semanas después, una vez más, era hora de que Izuku tuviera otra clase con Dean Nezu y estaba disfrutando mucho el tema. La quimera le había puesto deberes sobre las peculiaridades de primera y segunda generación y sus límites o desventajas durante las últimas 2 semanas y estaba disfrutando de toda la nueva información que estaba absorbiendo sobre las peculiaridades antes de que las mutaciones secundarias y terciarias fueran lo suficientemente comunes como para mitigar la reacción negativa de las peculiaridades más dañinas. Acababa de terminar de escribir un informe sobre el villano Destro y caminaba hacia la puerta de la oficina del decano con él en sus manos con una gran sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos. Como de costumbre, la puerta de la espaciosa oficina se abrió después de exactamente 3 golpes, el decano había dicho que era el número óptimo de golpes. Se dirigió a su sofá habitual, con una taza de té y un plato de bollos esperándolo. Nezu estaba sentado en su propia silla esperando a que Izuku se acomodara después de entregarle su informe y leer con entusiasmo el trabajo de su protegido mientras Izuku se tomaba unos minutos para disfrutar de los bocadillos. Izuku, debo decir que te has superado a ti mismo esta vez. El análisis psicológico que hiciste para Destro coincidió con el mío y tu análisis de su peculiaridad y las posibles formas en que podría haberlo usado mejor es una de tus mejores teorías de peculiaridades. Todavía. ¿Disfrutaste la tarea? Preguntó la quimera mientras colocaba el informe sobre la mesa y mordisqueaba uno de los bollos él mismo. Siempre me ha encantado trabajar en la investigación de peculiaridades, Nezu-sensei.
Si bien entendí los pensamientos que tuvo Destro durante su ascenso y caída, no pude entender su salto en la lógica al proteger a los extravagantes mientras educaba a los no peculiares sobre cómo todavía eran humanos. La forma de eliminar o esclavizar a los sin peculiaridades por la muerte de su madre, otra persona sin peculiaridades. Simplemente no tiene sentido para mí. Izuku explicó lo mejor que pudo. Muy bien. El hombre se volvió más que un poco loco antes de su descenso a la villanía y el justiciero que lo derribó dijo que al final se arrepintió de sus acciones, deseando haber tomado un camino diferente. Él es la razón principal por la que nuestras leyes de uso de peculiaridades son tan estricto hoy, irónicamente, a pesar de que originalmente era un defensor del uso gratuito e inofensivo de peculiaridades. Respondió Nezu, tomando un sorbo de té para mojarse un poco la garganta antes de continuar. Ahora que ese informe está terminado, tengo una pregunta para ti. Izuku se inclinó hacia adelante con gran atención. Sus ojos miraron directamente a los de Nezu mientras esperaba su próxima asignación. ¿Cuánto sabes sobre las peculiaridades de almacenamiento de primera generación? Preguntó Nezu, con un brillo en sus ojos mientras observaba a su estudiante más joven animarse y comenzar una de sus tormentas de murmullos que tanto le encantaba escuchar y analizar con el chico inteligente. Se preguntó si alguna vez le contaría a su alumno sobre cierto usuario de la peculiaridad de almacenamiento por un momento, luego descartó la idea porque, por supuesto, lo haría. Izuku era el estudiante más prometedor que jamás había acogido y no podía esperar a que el niño se convirtiera en analista y trabajara con él en estudios de casos. Capítulo 9. Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Denki está aquí. Qué bueno que te unas a nosotros aquí, All Might. Toshinori lentamente se levantó fuera del cráter que cavó en el suelo después de haber sido arrojado dentro y a través de la mayor parte de un edificio de oficinas de 5 pisos, afortunadamente vacío a esta hora de la noche. Se limpió una línea de sangre de la comisura de la boca y se quedó frente a su mayor némesis mientras el fuego ardía a su alrededor. Detestaba el hecho de no poder sacar a este monstruo de la ciudad antes de que comenzara la pelea, pero afortunadamente tuvo a Torino ayudando a evacuar a los civiles con Muteye. Respiró hondo para estabilizarse antes de decidir ir con un poco de guerra psicológica y esconderlo para asegurarse de que su seguro todavía estuviera en la bolsa escondida debajo de su cinturón. Podía sentir el pequeño recipiente allí, contra su piel, sostenido allí en caso de que lo necesitara y el monstruo tuvo que asumir que estaba secando el polvo de su disfraz. Ya conoces a Shigaraki. Pat, con los materiales a los que tenemos acceso hoy en día, uno pensaría que ya habrían inventado una tela que absorbe el polvo. Por una vez estamos de acuerdo en algo, Yaji. Es bueno tener por fin puntos en común contigo, hará que sea mucho más placentero para mí cuando arranque la peculiaridad de mi hermano de tu cuerpo moribundo. Fue la respuesta, obviamente un poco molesta y confundida porque All Might de todas las personas no tomaría sus circunstancias en serio. Siempre fue de los que le gustaba la teatralidad, eso lo convertía en uno de los peores seres del planeta, ya que sabía qué hacer para obtener la máxima respuesta. Me temo que no puedo permitir eso. Verás, Mugen, no estoy aquí para jugar contigo. No estoy aquí para complacerte. No estoy aquí para dejarte salir de este lugar en nada más que un momento. Una bolsa para cadáveres, si es así. He venido aquí para aplastarte, borrarte, aniquilarte para que este mundo finalmente esté libre de tu tipo particular de maldad. Dijo Toshinori, renunciando a todo su bullicio habitual. Había estado luchando contra el imperio criminal de este hombre durante más de 3 décadas y estaba listo para que esta pesadilla terminara finalmente. ¿Oh? ¿El héroe planea asesinarme? ¿Qué haría el público si se enteraran de este pequeño plan tuyo, Toshinori? Espera, ¿cómo? ¿Cómo sabías ese nombre? La ira, la furia y el atrevimiento de Toshinori a decirlo, el miedo que irradiaba el monstruo en carne humana frente a él era algo que había soñado ver y oír cada vez que cerraba los ojos por la noche. Sabía que como héroe no debería hacerlo, pero iba a disfrutar apagando las luces de este villano en particular. He tenido la fortuna de hablar con Yoichi-san desde hace un tiempo. Él, de alguna manera, está aún más disgustado con lo que te has convertido que cuando lo asesinaste hace casi 200 años. Ha depositado su confianza en mí. Dejar que el sol brille en un mundo desprovisto de tu sombra. No fallaré en sus expectativas. Dijo Toshinori, poniéndose en posición de listo para el combate esperando el momento en que se lanzaría a la pelea más dura de su vida. Volvió a dibujar una sonrisa en su rostro, esta vez no era la del público o los equipos de noticias, no. Esta era una sonrisa más genuina reservada para sus amigos y confidentes.
Tenía una oportunidad en esta pelea sin respaldo para ninguno de los lados y la iba a aprovechar al máximo. ¿Cómo te atreves a usar mi nombre de pila? Te arrancaré la columna vertebral del cuerpo y te la meteré en la garganta. Cuando termine de torturarte tomaré lo que es mío y gobernaré este mundo como debería. Gritó el loco mientras disparaba hacia adelante, activando numerosas peculiaridades en un intento de derribar el símbolo de la paz para despejar el camino para su futuro reinado. Los dos gigantes del poder chocaron, destruyendo los edificios y caminos circundantes sin pausa mientras chocaban entre sí de la manera más brutal que podían. La pelea duró casi una hora antes de que ambas partes retrocedieran para recuperar el aliento y limpiarse la sangre y el sudor de los ojos. Fue durante este tiempo que un grito vino desde el perímetro de su pelea, uno que ambos combatientes conocían bien por diferentes razones junto con una ráfaga de llamas dirigida al villano frente a él. Por más brillantes y calientes que fueran las llamas, le hicieron muy poco al hombre más que impedirle recuperar el aliento, pero en una pelea como esta eso era todo lo que Toshinori necesitaba. Se arrojó hacia el villano que todavía agitaba el humo de sus ojos y conectó su golpe más fuerte, directamente en el esternón de la cosa. El alivio lo llenó cuando escuchó los reveladores sonidos de huesos siendo aplastados por el impacto. Shigaraki Mugen estaba doblado hacia adelante sobre sí mismo por el golpe, escupiendo sangre y jadeando desesperadamente por aire y ahora absolutamente aterrorizado por el héroe frente a él. Había asumido que todavía era al menos el doble de fuerte que la peculiaridad que su hermano le transmitió durante todos estos años y esa suposición lo estaba poniendo en una situación desesperada. Sintió que el suelo temblaba cuando Olmig corrió hacia adelante nuevamente para continuar con el ataque anterior y lanzó un puño desesperado dirigido al estómago del hombre que tal vez podría cumplir su promesa de acabar con él. Se sorprendió cuando el golpe falló. Olmig había agitado el aire y alterado su trayectoria lo suficiente para evitar el golpe antes de golpearle la cara con otro puño masivo, esta vez, golpeándole la sien y casi dejándolo inconsciente. Se negó a perder. Se negó a morir así. Él no iba a morir en un cráter en medio de una pequeña ciudad sin ni siquiera ningún equipo de noticias para ver su gloriosa pelea. Agarró la muñeca de Olmig y puso todo lo que le quedaba en un tiro final y lanzó su puño hacia adelante con todo lo que tenía, todo su peso, impulso y cada peculiaridad que se le ocurrió para aumentar la fuerza del golpe fue puesta en el movimiento a medida que el tiempo pareció disminuir y el aire se abrió ante su puño mientras se hundía en la carne de su némesis. La presión del viento siguió a la perforación inicial de la carne mientras explotaba lo que suponía era la mayor parte del estómago, pulmón y cuerpo de Olmig. Y si tenía suerte, tal vez también le llegara al corazón. Olmig tropezó hacia atrás después de recibir el golpe, la sangre ya brotaba de la herida mientras caía de rodillas y trataba de mantener los órganos restantes en su lugar. Levantó la vista y vio a All for One de pie y volviéndose hacia los héroes al margen para regodearse de su victoria, lo que le dio la oportunidad que necesitaba. Mientras Shigaraki monologaba, se levantó y avanzó y envolvió sus manos alrededor de la cabeza del villano. Su voz se detuvo abruptamente cuando Toshinori se permitió decirle una última cosa a lo que había plagado al mundo durante 2 siglos enteros. Tu tiempo ha llegado. Ven, Mugen. Espero que te pudras en las partes más profundas del infierno por toda la eternidad, por todas las vidas que has tomado o arruinado. No salió más sonido de él mientras empujaba a One for All tan fuerte como podía, ignorando la pérdida de sangre de la herida en su costado mientras apretaba sus manos tan fuerte como físicamente podía. El cráneo humano solo puede soportar cierta presión antes de romperse e incluso si lo que solía ser humano en sus manos tuviera una multitud de peculiaridades que mejoraban la durabilidad, todavía había un límite que podía soportar. La cabeza del villano apareció entre sus manos. Sangre y trozos de hueso, cartílago y materia cerebral brotaron por todas partes antes de soltarse y caer hacia atrás, escuchando los sonidos apagados de su maestro volando hacia él y el golpeteo de las botas de los otros 2 hombres en el área. Esperó hasta que Torino se acercó lo suficiente antes de hablar lo más alto que pudo, lo que en ese momento era un susurro apenas audible. Abuela, debajo de mi cinturón en mi cadera, hay un contenedor. No necesitaba decir nada más ya que el hombre metió todo su brazo debajo de la parte rota de su disfraz y jugueteó donde le dijeron y agarró el contenedor en cuestión. Ábrelo, mételo en la boca. Logró, su visión se oscureció y los sonidos se volvieron más apagados por segundo. Sorahiko estaba frenético en sus intentos de abrir la maldita cosa. Era un pestillo deslizante, porque Toshi no le contó sobre esto antes. ¿Qué había dentro de esa cosa que era tan importante que tenía que hacerse ahora en lugar de llevar al patán al hospital? Logró abrir el pestillo y vio un frijol de aspecto poco impresionante.
Normalmente castigaría a su estúpido estudiante y comenzaría a moverlo para pedir ayuda, pero vio que la luz se desvanecía de sus ojos y esperó que fuera lo que fuera este frijol pudiera hacer un milagro. Metió la cosa en la boca de Toshinori y esperó. No pasó nada durante unos momentos y consideró obligar al patán a tragar él mismo la maldita cosa cuando vio que la mandíbula del tipo grande se movía y lo escuchó masticar el frijol y tragarlo muy lentamente. Lo que sucedió después será recordado como la cosa más extraña que Soraiko Torino jamás vería. Observó cómo el color comenzaba a regresar al rostro de su estudiante y la herida comenzaba a cerrarse rápidamente, sus órganos internos se reconstruían frente a sus ojos. Todo el proceso tomó menos de 5 segundos. Su alumno pasó de estar a las puertas de la muerte a levantarse del suelo con piernas temblorosas y buscar en los alrededores en menos de 10 segundos antes de caminar hacia el cadáver del villano que casi lo mata. All Might. ¿Cómo estás levantado y moviéndote de nuevo? Vi a ese villano tallar la mayor parte de tu lado izquierdo. Vinieron los gritos frenéticos de Mirai mientras el recién llegado permanecía en silencio sorprendido mientras miraba el agujero en el disfraz de All Might. Me comí un frijol muy bueno, dijo Toshinori, dando una breve carcajada mientras se recomponía, sus ojos nunca abandonaban el cuerpo de Endeavor. Gritó, sin rastro de alegría en su voz. Todo poder. Endeavor respondió, todavía asumiendo lo que presenció durante la última hora durante la pelea y el clímax de dicha pelea. Sin embargo, notó el tono del héroe mayor y se preparó para recibir instrucciones. Necesito que incineres el cadáver de este villano. All Might le dijo al héroe de las llamas, observando el cuerpo sin parpadear. Si Endeavor pensó que era una petición extraña o descabellada, no dijo nada al respecto. Simplemente dio un paso adelante y se preparó para carbonizar al monstruo que vio casi acabar con el hombre más fuerte del planeta. Acababa de comenzar con sus llamas cuando todos notaron que un lodo negro salía de la boca del cuerpo y no pudo subir el fuego lo suficiente antes de que el cuerpo aparentemente muerto fuera llevado. Apagó las llamas y los 4 hombres se quedaron mirando el lugar donde solía estar el cuerpo durante varios segundos antes de que All Might cayera de rodillas y gritara con sus pulmones recién reparados mientras golpeaba el suelo con los puños. Nadie allí tuvo el valor de tratar de calmar al grandullón con lo que acababa de suceder, por lo que se quedaron allí en solidaridad y para brindar apoyo si la situación cambiaba. 1 hora después, Residencia Midoriya, estamos llegando a ustedes en vivo ahora desde el cráter dejado por el enorme explosivo que el villano que aún no ha sido identificado detonó aquí en Shimada, a solo media hora de Shizuoka. La devastación es generalizada, pero afortunadamente no se han reportado víctimas. Policía dicen que All Might y un pequeño grupo de héroes que trabajaban con él habían evacuado a los civiles de antemano y que solo quedaban unos pocos rezagados cuando comenzó la pelea, lo que significaba que los héroes en escena pudieron evitar la pérdida de cualquier vida excepto quizás el villano mismo. Continuaremos brindándoles más información a medida que la obtengamos. Izuku se sentó en el sofá viendo las noticias con Himiko y Eri mientras Shinko terminaba de limpiar los platos del desierto. Los niños observaban con gran atención cómo se desarrollaba la historia, siendo la mayor destrucción de propiedad pública o privada en un solo ataque de un villano en la historia de Japón. Continuaron mirando durante la última hora antes de acostarse y se acostaron a pasar la noche sin saber cuán impactante fue esta pelea. Hace 1 hora 45 minutos Denki estaba caminando con un par de amigos de la escuela tratando de quemar la grasa de la cena cuando de la nada uno de los otros chicos tropezó y cayó sobre el niño que estaba junto a él, quien se cayó y golpeó a Denki. La fuerza resultante derribó al niño y lo golpeó contra la pared de uno de los almacenes abandonados que bordeaban este lado de la carretera y su don se activó por instinto cuando se golpeó la cabeza contra los ladrillos. Sucedió que estaba aferrándose a un conducto de energía desgastado que iba desde el medidor bajo tierra mientras se preparaba para su caída y su palma resultó estar en contacto con el cable de cobre que llevaba energía a quién sabe dónde. Esto significaba que Denki no corría el riesgo de provocar un cortocircuito en su cerebro esta vez, así que adivinó los aspectos positivos. Se levantó y ayudó a sus amigos a levantarse mientras continuaban su camino de regreso a casa para que alguien revisara sus heridas. Ninguno de los 3 chicos miró hacia atrás en absoluto. ¿Por qué lo harían? Después de todo, no es como si esa serie aleatoria de eventos pudiera haber tenido consecuencias duraderas. 10 minutos tarde, Kyoda Igaraki finalmente terminó de prepararse para la cirugía para salvar la vida de su maestro y obligó a Sunomu a transportarlo de regreso al quirófano subterráneo que habían instalado debajo de uno de los viejos almacenes aquí en Saitama. A nadie se le ocurriría buscarlo aquí, era perfecto.
hasta que entró en el furioso infierno que es. Todo estaba en llamas. Las llamas lamían las paredes alrededor de la habitación, los aspersores no se encendían, su equipo estaba arruinado y, lo peor de todo, su maestro comenzaba a verse como carbón. No había ninguna manera concebible de solucionar esto. El médico se dio la vuelta y volvió a atravesar el pequeño portal para que su gnomo pudiera cerrarlo y evitar que el fuego se extendiera a su laboratorio personal. Ahora que... Garaki no tenía idea de qué hacer ahora. Seguro que tenía una copia del don del maestro y le dijeron que Tenko, o más bien Tomura, eventualmente recibiría su don, por lo que, en teoría, podría implantar el don en el niño. Tal vez realizar el procedimiento que habían estado posponiendo hasta que fuera completamente adulto, pero el niño probablemente no sobreviviría al procedimiento en este momento. El mejor curso de acción sería reubicar todos los bienes del maestro y esperar el momento para que el niño crezca para poder implantar All for One en el niño y dejar que la copia de la conciencia de su maestro se haga cargo según lo planeado. Seguro que al niño le tomaría un tiempo madurar por completo, pero Garaki tenía tiempo y recursos. Dejaría al niño con el gnomo que finalmente había terminado de crear. Verdaderamente es una maravilla, un warp rápido basado en coordenadas muy útil creado a partir de la combinación de algunas otras peculiaridades y una peculiaridad de generación de humo. El gnomo también conservó su capacidad de pensar, aunque aplicaron varios niveles de control mental sobre ella para mantener el control. El chico había llamado al nuevo gnomo Kurohiri, nadie nunca dijo que el chico fuera bueno nombrando cosas. Realmente, llamarlo niebla negra solo porque estaba hecho de niebla negra fue simplemente de mala educación. Lo había decidido. Esperaría la década restante hasta que el recipiente madurara, tiempo para retirarse del hospital en el que trabajaba actualmente. Podría espiar peculiaridades útiles más adelante, el plan no podía fallar ahora después de casi 200 años de arduo trabajo. Se volvió hacia el gnomo que estaba a su lado y le dijo que cuidara del joven maestro hasta que pudiera traer de regreso al verdadero maestro en una década. El gnomo obedeció su orden y desapareció en su propio portal, dejando al doctor continuar su investigación solo. Quién sabe, tal vez podría hacer un gran avance que impresionaría al maestro cuando finalmente se hiciera cargo del cuerpo de Tomura. Al día siguiente, residencia Midoriya, después de la destrucción masiva de anoche en Shimada, un almacén en Saitama se incendió y casi se derrumbó. El edificio ya estaba listo para su demolición, pero All Might apareció en escena por alguna razón hace 10 minutos y arrancó una sección del piso. Está demasiado lejos para ver qué está pasando, pero tal vez esté buscando supervivientes. Izuku estaba una vez más sentado frente al televisor, solo esta vez debido a la temprana hora y estaba escribiendo notas sobre los dos incidentes y preguntándose si estaban conectados en absoluto con el Senzubean que Nezu había solicitado hace unos días. No tuvo ningún problema en darle uno, después de todo estaban destinados a ser usados, solo quería saber dónde se usaban, eso era todo. Todo lo que el decano le había dicho era que All Might lo guardaría para una posible emergencia. Bueno, en realidad no era nada nuevo. Nezu-sensei rara vez se explicaba e Izuku no esperaba que comenzara ahora después de casi 2 años de ser su alumno. El año pasado realmente había pasado volando. Entre el entrenamiento, el estudio y la incorporación de Shoto a su grupo, todos los niños apenas se dieron cuenta del paso del tiempo. Sin embargo, hablando de la incorporación de Shoto al grupo, Komori había solicitado al grupo que también agregara a su amigo por correspondencia. Les tomó un par de meses debido a lo lejos que vivía la chica, pero eventualmente Koda y Yui también se unió a su grupo y no podrían estar más felices. Izuku tenía un largo día por delante y una sorpresa para Nezu-sensei después de que terminaran las clases. Envió un mensaje de texto rápido deseándoles a sus amigos un buen día y un buen día antes de terminar de prepararse y preparar el desayuno para el resto de la casa. Su madre había estado enseñando a los niños a cocinar durante más de un año y todos eran al menos un poco competentes en la cocina, aunque nadie realmente quería a Tenbya cerca de un horno. El niño no sabía improvisar en absoluto. Si un paquete decía cocinar algo para tal o cual tiempo, hacía exactamente eso. Nada más y nada menos. Entonces, el grupo había sido sometido a alimentos demasiado cocidos y poco cocidos demasiadas veces, por lo que ahora estaba en la tarea perpetua de preparar alimentos o bebidas. Fue con una sonrisa brillante que Izuku caminó hasta la puerta de Nezu esa tarde, seguro de que le iba a mostrar a Nezu algo que ni siquiera él estaría esperando. No le había contado a Arie sobre el arbusto que había hecho.
Había estado creciendo durante algunas semanas en un lugar en el borde del área de contención de Black Murky, por lo que todos los demás se mantuvieron alejados de él incluso después de que él explicó que era solo un acebo, uno de varios que se alineaban en el exterior del cerca. La configuración era perfecta, ahora todo lo que necesitaba era que el decano lo siguiera. Buenas tardes, Izuku. ¿Estás listo para nuestra lección?, preguntó la quimera en su habitual tono alegre. En realidad, Nezu-sensei, tengo algo que mostrarte si tienes unos minutos. ¿Es algo que trajiste o algo del jardín? En el jardín, señor. He estado trabajando en algo que espero que disfrute. En ese caso, dígame, muchacho. No puedo esperar a ver qué te tiene tan emocionado. El niño y el maestro se dirigieron a la entrada del búnker del que acababa de salir y volvieron a entrar a la dimensión del jardín donde Izuku llevó a su maestro favorito al área de plantas peligrosas y se detuvo frente a uno de los acebos aparentemente al azar. Aquí estamos, señor. He estado trabajando en esto durante semanas y ha sido muy difícil evitar que la gente lo espine. Creo que esta vez se quedará sin palabras, señor. Dijo el niño mientras se agachaba y con cautela sacaba una de las pequeñas bayas rojas del arbusto y se la entregaba a Nezu para que la examinara. Bueno, no me dejes en vilo, mi protegido, ¿qué hace esto?, preguntó el decano mientras hacía rodar distraídamente la cosa en su pata. Hace poco más de un año me preguntaste cuánto sabías sobre las peculiaridades de almacenamiento de primera generación, ¿recuerdas? Nezu asintió para demostrar que sí. Bueno, decidí intentar recrear eso. Nezu palideció visiblemente. Definitivamente no esperaba eso, pero tal vez el niño no se dio cuenta de lo que eso significaría. Bueno, pude recrear los efectos de la peculiaridad muy bien y también es muy barato cultivarlo. La desventaja es que no comienzan con energía almacenada. El lado positivo es que funcionan según el principio del crecimiento perfecto e igual. Para el cuerpo, la mente y la peculiaridad. Básicamente, cada vez que hagas un esfuerzo después de consumir esto, al principio, solo alrededor del 90% de tus esfuerzos recompensarán los resultados relacionados. El 10% restante se desglosa en la reserva de tu pecho y se utiliza para mejorar gradualmente su cuerpo quemando el exceso de grasa, desarrollando músculo y resistencia, además de reforzar y agilizar todo lo relacionado con su mente. Gradualmente se moverá y pensará más rápido siempre que esté trabajando activamente unas horas al día. Izuku le explicó con entusiasmo a su mentor, sin comprender realmente lo que había creado una vez más. Midoriya-kun. Nezu comenzó con el tono de voz que Izuku sabía que estaba asociado con algo cercano a una reprimenda, lo que instantáneamente hizo que el chico se congelara en su lugar. Una vez más has creado algo con el potencial de cambiar el mundo. No lo niegues tan rápido. Dime. ¿Estas pequeñas bayas producen una peculiaridad? No, señor. Es un efecto peculiar. Así que has desarrollado algo capaz de reproducir los efectos de una peculiaridad. No cualquier peculiaridad tampoco, una peculiaridad de almacenamiento. Posiblemente uno de los tipos de peculiaridades más útiles incluso cuando solo mejoran un aspecto del cuerpo con la energía almacenada. He tomado un apilador tipo potenciador de cuerpo completo y lo he producido en masa. ¿Entiendes cuántos problemas causaría si el público alguna vez se enterara de ellos?, reprendió la quimera. Yo, honestamente no estaba pensando en eso cuando comencé a planificar esto, señor. Quería algo que funcionara con la rutina normal de ejercicios del héroe y que los ayudara a mantenerse en forma y mejorar con el tiempo. Dijo Izuku, completamente reprendido y solo ahora beneficiándose a esa dulce y dulce amante llamada retrospectiva. No quiero decir que esté bien, porque no lo está, pero ¿alguien ha comido uno de estos todavía? No, señor. Había planeado darles uno a todos esta noche después de mostrárselos a usted. Déjame pensar. Nezu hizo una pausa mientras consideraba las posibles ramificaciones de permitir que los niños consumieran uno de estos cuando se dio cuenta de que le faltaban dos datos cruciales. Midoriya-kun, ¿cuáles son los límites de esta planta? ¿Funciona en todas las células del cuerpo o solo en los músculos? ¿Huesos y órganos? Bueno, dijo Izuku sin querer mirar a la diminuta quimera a los ojos, pero finalmente lo miró y mordió la proverbial bala. No tienen límites. Las peculiaridades de los acumuladores de primera generación tampoco tenían límites, pero no. En aquel entonces, uno vivía lo suficiente con uno para dar información precisa sobre lo que sucedía cuando almacenaba demasiada energía para que su cuerpo pudiera manejarla. Entonces, para combatir eso, tuve que dividir porcentajes separados para mejorar el cuerpo y al mismo tiempo fortalecerlo.
Esto significa que si la persona que consume una de estas nunca deja de hacer ejercicio, nunca dejaría de mejorar. Para la segunda pregunta, no lo sé. No soy biólogo y el pensamiento cuando creé las semillas fue simplemente mejorar el cuerpo para manejar la reserva en constante crecimiento, señor. Mi gorilla Izuku. Has hecho precisamente lo que te ordenaron que no hicieras. Nezu chilló, enojándose un poco por el descuido de su alumno en este caso. Señor. No sé a qué se refiere, dijo Izuku, con la cabeza inclinada confundido. Les dijimos que no crearan nada que pudiera detener el proceso de envejecimiento. Pero no es así. ¿Verdad? Dijo, con los ojos bien abiertos. Mejorar constantemente el cuerpo podría incluir reemplazar y mejorar las células muertas o moribundas. Posiblemente hayas creado la eterna juventud condicional. Voy a llevar uno de estos a Recovery Girl para que realice algunas pruebas y ver si estaba en lo cierto. Mientras tanto, nadie puede comer uno de estos. La ventaja de esta situación es que pusiste una condición en la creación de que la persona solo mejora si se esfuerza por mejorar, así que si bien estos podrían permitirte tener la eterna juventud, ellos no impediría por completo que envejecieras, solo tendrías que dejar de hacer ejercicio con regularidad. Izuku ahora se encerraba en sí mismo y lloraba libremente, algo que Nezu detestaba presenciar ya que le recordaba demasiado cuando conoció al niño por primera vez y estaba un manojo de nervios, por lo que respiró hondo para calmarse y consideró todo nuevamente. Es posible que haya reaccionado un poco de forma exagerada. No todo esto era malo, sería difícil decir que realmente hubo un problema durante varias décadas y los cosméticos modernos también permitirían a las personas parecer mayores, también podría incriminar a un convicto recientemente fallecido con una peculiaridad que acelera el reloj. Funciones corporales con un lote experimental de disparadores, esa sería una excusa aceptable. Bueno. Tranquiliza al niño, haz que analicen la fruta y luego busca un preso adecuado si es necesario. Todo va a estar bien, Izuku. Solo estoy tratando de seguir las reglas dadas por tu madre, ya que son para tu propio bien. Esto no es algo malo, de hecho, son universalmente beneficiosos para quien los come, simplemente necesitamos tener todos los datos antes de permitir que alguien coma uno y luego una explicación de respaldo de por qué tantas personas dejaron de envejecer cuando alcanzaron su pico físico. He pensado en un plan en ese caso, pero las pruebas son lo primero. Dijo el decano mientras acariciaba el antebrazo del niño. Permitió que Izuku regresara a casa para pasar tiempo con su familia y mejorar su estado de ánimo mientras regresaba al campus a la oficina de la enfermera para ver el alcance de los efectos de estas cosas. No llegó muy lejos antes de recibir una llamada telefónica de Toshinori, mientras permanecía en el búnker atendió la llamada para ver si el hombre necesitaba ayuda. Nezu señor. Se acabó, realmente se acabó. Llegaron la respiración apresurada y los susurros emocionados del héroe número 1. Me temo que no estoy seguro de a qué te refieres. Pensé que todavía estabas buscando el cuerpo de All for One. Sí, señor. Se ha encontrado. A través de un extraño accidente que involucró a un grupo de niños, uno con una peculiaridad de generación de electricidad de potencia impresionante, el bastardo en realidad está muerto. Acabo de pedirle a Endeavor que ayudara a carbonizar los restos. Mirai le pidió a un conocido suyo que los usara. Su peculiaridad lo usó para señalar la dirección del cadáver basándose en la sangre sobrante en el cráter y nos llevó a un almacén en Saitama donde encontré un sótano escondido y en el sótano estaban los restos de Shigaraki Mugen y una tonelada del equipo médico que se arruinó en el incendio. Trajimos a alguien con una peculiaridad de repetición forense para verificar que esto era en realidad All for One y trabajamos hacia atrás para ver cómo murió finalmente. El niño con la peculiaridad de la electricidad agarró el principal línea eléctrica para el sótano oculto que casualmente tenía cables expuestos para un fácil acceso cuando fue atropellado por un amigo que tropezaba. No hace falta decir que mantenemos a los niños fuera del informe policial ya que no necesitan homicidio involuntario en sus registros. Incluso si personalmente no creo que All for One cuente como un hombre. Toshinori transmitió toda la información necesaria con inquietantemente pocas respiraciones. Esto significa que hay un profesional médico de su lado que pensó que había una posibilidad de salvarlo incluso con la cabeza aplastada y quemaduras casi en todo el cuerpo debido al primer intento de cremación del Endeavor. Señaló Nezu, tratando de asegurarse de que todos los cabos sueltos estuvieran atados. De hecho, señor. El médico apareció en la repetición forense. Era un médico que operaba en el área de Chiba con el nombre de Tsubasa Moritani y que ahora ha desaparecido.
Hemos proporcionado una foto de su parecido a las autoridades y están comenzando la búsqueda. Su fin. Dijo Toshinori, con alivio claramente audible en su voz. Deberías estar orgulloso, Toshinori-kun. Es casi seguro que has puesto el último clavo en el ataúd de un bohemian de 200 años. Deberías tomarte un tiempo libre para unas vacaciones para relajarte. Has estado trabajando sin parar durante más de 3 décadas ahora. Si me disculpan, nuestro joven jardinero ha creado algo loco otra vez. Dijo Mezu, sintiendo también un alivio increíble ahora que se había solucionado un gran problema y que iba a poder liberar muchos recursos para otros problemas. Cuando hayas terminado de investigarlo, agradécele al jardinero de mi parte. El frijol estaba fantástico. Fue la respuesta entre risas del hombre a quien le habían quitado casi por completo 30 años de estrés de sus hombros. Espero que te haya gustado este fanfic. Suscríbete si quieres estar al día con los siguientes capítulos y dale like para apoyarme.